Era el año 2019, una etapa muy importante para muchos jóvenes que iniciaban un nuevo curso escolar. Uno de ellos era Julio, quien iba a comenzar su formación universitaria en una de las mejores escuelas del estado. Julio se sentía muy nervioso, pues a pesar de estar seguro de estudiar la licenciatura en fisioterapia, no sabía lo que le deparaba el destino. Llegó a la escuela. Tímido entró al salón de clases. Algunos compañeros ya estaban sentados en sus bancas. Él eligió el asiento de enfrente para sentirse más cómodo. Inmediatamente sonó la chicharra, que marcaba el inicio de la primera clase. El no saber qué clase era lo ponía aún más nervioso. Rápidamente entró la maestra, quien vestía un pantalón negro y una blusa suelta de color gris. En su brazo llevaba su carpeta junto con muchos papeles encima. En su mano traía un recipiente que contenía café, el cual, al introducirlo al salón, dejaba su exquisito aroma. Buen día, jóvenes. Sean bienvenidos a este nuevo ciclo escolar. Yo soy la maestra Patricia, pero pueden decirme Patti. Les voy a impartir la asignatura de Historia y Evolución de la Fisioterapia. Para eso, necesito que me escuchen con mucha atención. En ese momento, la maestra empezó a contar los inicios de la fisioterapia. Conforme transcurría la clase, los alumnos empezaron a preguntar a la maestra sobre algunos sucesos. En eso, Julio preguntó: Disculpe, profesora, ¿y cuáles fueron los sucesos más importantes? A lo que la profesora respondió: verás, en esos tiempos se empezó a utilizar agentes físicos, la racionalización gracias al desarrollo de las ciencias, y se dieron sucesos que determinaron la profesionalización de la fisioterapia. De inmediato, Julio volvió a preguntar: Pero, ¿cuáles fueron los métodos para curar a las personas? la ayuda espontánea, la curación mágica, el empirismo. Por cierto, deben de saber que los agentes físicos tuvieron aceptación en la medicina antigua. Anoten eso, que ya es un dato muy importante. Siguió la clase. Carolina, una alumna muy inteligente y curiosa, interrumpió la clase, pues algunas cosas no le habían quedado muy claras, y ella preguntó: ¿De qué manera se configuró la fisioterapia, maestra? La maestra le contestó a Carolina: se configuró como una profesión con un carácter social. También tenía la finalidad de servirle a la sociedad. Se configuró como una profesión con un carácter social. También tenía como finalidad servirle a la sociedad. Después de haber resuelto las preguntas de algunos alumnos, siguió la maestra, pues este desarrollo se dio de varias maneras en diferentes civilizaciones. Empezó hablando acerca del Antiguo Egipto. Chicos, deben de saber que en Egipto surgieron las primeras referencias acerca de la terapia manual. Carolina, ¿tienes alguna idea de lo que se utilizaba cuando había una inflamación en algún punto del cuerpo? No, profesora. La verdad, no tengo ni la menor idea. ¿Podría decirnos qué se utilizaba? Claro, aunque no lo crean, se utilizaba el frío para la etapa inicial de la inflamación y el calor en las etapas más tardías. Después de que la profesora hablara del antiguo Egipto, siguió a la antigua América. Bueno, muchachos, ya que les he hablado de algunos sucesos del antiguo Egipto, les daré algunas relevantes de la antigua América. Apunten. El baño de vapor era un remedio utilizado por los aztecas, y el enfermo recibía ducha fría al salir de ella. Algunos elementos mágicos fue la confesión y el exorcismo, mientras que los elementos físicos era utilizar el agua con fines terapéuticos. Justamente en ese momento sonó la chicharra, pues sí, ya había acabado la clase de ese día. La maestra comentó: muchachos, aún falta por ver dos civilizaciones. Esas las vemos en la clase del día de mañana. Llegó el día siguiente. Los alumnos llegaban con buena actitud, pues sabían que era muy importante
concluir con las 2 civilizaciones que no habían terminado de analizar el día anterior de la clase de fisioterapia. La maestra entró al salón, saludó y sin más que decir, retomó la clase anterior. Profa, ayer mencionó que aún faltaba por ver 2 civilizaciones. ¿Cuáles veremos el día de hoy? Buena pregunta, Julio. Hoy concluiremos con China y la antigua India. Empecemos por China. La China, el emperador amarillo Wang Di escribió el Nei Ching, que también consideró la salud y la enfermedad como equilibrio entre el yin y el yang. ¿Qué fue el Nei Ching? Fue el primer libro de texto médico conocido en esa época. Este es uno de los datos más importantes que se dio en China. Por último, les hablaré un poco de la antigua India. Los alumnos escuchaban con atención, pues a pesar de que era mucha teoría, tenían actitud de aprender. La profesora mencionó: en la antigua India se encuentran 2 tipos de texto. En ese preciso momento, Julio interrumpió la clase y preguntó: ¿Cuáles eran esos 2 tipos de texto, maestra? Uno de esos textos eran los verídicos arcaicos y los textos brahmaicos. Disculpe, ¿qué diferencia tenían estos textos? Los textos verídicos arcaicos se denominaban conceptos religiosos y mágicos sobre la salud y la enfermedad, mientras que en los brahmaicos, que son posteriores, la medicina empírica tienen un aspecto más racional. Profesora, ¿pero qué hay de la medicina científica moderna? Bueno, esta era rico su origen en Grecia clásica de los siglos 6 a 5 a.C., gracias a la aspiración del pensamiento racional. Los alumnos quedaron asombrados por todos los antecedentes que conocieron acerca de la profesión que habían elegido y cómo es que evolucionó según cada civilización. Sonó la chicharra para el cambio de clase, así que la profesora se despidió dando por terminada el primer tema de la materia en ese curso.